Veo que ya el profe José Eugenio se conectó, entonces, José Eugenio, bienvenido, súper bienvenido a este espacio. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y el escenario es tuyo. Esta gente aquí estamos reunidas para escucharte y saber de esas experiencias maravillosas que has vivido como realizador. Vale, vale, muchas gracias a todos y todas, pues como por la invitación pues como de que eh, con relación a cómo empezar a utilizar o cómo podemos empezar a utilizar esos dispositivos que están al alcance de todos para narrar nuestras historias. Antes que cualquier otra cosa, yo quería hablarles un poco de la experiencia y esto con el fin más que otra cosa como de demostrar cómo es que uno puede llegar a hacer producciones de manera recursiva y cómo podemos empezar a contar historias desde diferentes puntos de vista con estos dispositivos que tenemos hoy en la mano o que tenemos al alcance pues de todos. Yo terminé mi carrera en el año 2000, comunicación social y periodismo. Inmediatamente me fui para Bogotá, empecé a trabajar en unas grandes productoras, en canales de televisión, para programas sobre todo en realities. Y bueno, ahí duré unos 7 años, a pesar de la experiencia que fue muy valiosa, digamos lo que desde el tema de la escuela, de la parte técnica, del conocimiento que pude adquirir en cómo funcionaba todo o cómo operaba toda esta parte del proceso audiovisual que de cierta manera es complejo porque es un ejercicio que no es posible hacerlo de manera individual o quizás muy difícil para lograr buenas piezas si uno trabaja solo. La idea de lo audiovisual, y además que me parece fascinante y que me parece maravilloso, es que es un ejercicio colectivo. A la medida que nos integremos con otras personas, empezamos a generar contenidos más poderosos. El audio, cuando hablo de esto, pues hablo no solo del equipo de trabajo, sino que pues también el realizador cuando empieza a grabar en ciertos escenarios, ya sea documental o argumental, pues siempre está en contacto con otras personas. En el documental, pues estará en contacto con las personas que están ahí en la acción o sobre las situaciones que queremos registrar. Y en la parte argumental o de ficción, pues con los actores y con las otras personas que están ahí, extras y figurantes. Digamos lo que eso sería lo mínimo. El audiovisual consta, digamos, de un equipo básico en la parte documental, que sería hablar de un realizador, un sonidista y un camarógrafo. En cierta medida, pues cuando uno ya se vuelve muy recursivo, uno termina haciendo todo. Pero pues, como les decía, es maravilloso cuando cada uno de estas personas del equipo pueden concentrarse en esas como en esos puntos que son importantes en la dinámica de la construcción de una pieza audiovisual. El realizador está en función de contar la historia, de hacer el registro, quien empieza a decirle al cámara que está conectado con la imagen, que está pendiente de cómo es que quiere que salga o qué es el contenido que salga en la imagen, y el sonidista pues está pendiente de que el sonido sea bien. ¿Esto por qué es importante? Porque una muy buena imagen con un mal sonido, sencillamente lo perdemos todo. O, o un sonido muy bien capturado, pero con una imagen que no es la adecuada, tampoco. Esto por eso se llama audiovisual y pues en este caso lo tenemos, que es que hay que empezar a tenerlo claro. En el proceso, cuando comenzó todo el tema mío con el acercamiento al audiovisual, que fue una fascinación y una pasión desde antes de empezar mi carrera, quizás por eso fue que estudié comunicación social, porque de alguna manera me acercaba al audiovisual. Empecé a trabajar en todos estos espacios de grandes producciones, en donde en esto que les digo que es el trabajo en equipo, pues eran 80, 100 personas en una producción. 100 personas en el equipo que constituyen equipo de arte, realizadores, libretistas, guionistas, editores, loggers, todos con una pequeñísima función que hacía fundamental o que era fundamental para el proceso de la construcción de estas historias.
Yo les hablo de esto es porque empecé a comprender que cada una de estas fases de lo que es la producción audiovisual es realmente importante cuando queremos construir una historia de calidad y que sea bien contada. Está bien que nosotros podamos experimentar, está muy bien que seamos empíricos, eso es maravilloso, pero en ese ejercicio también tenemos que darle la posibilidad de mejorar y hacer cada vez más rigurosos con lo que es nuestra creatividad y cómo vamos a transmitir eso, con el fin de no subestimar a quien es el espectador o quien es la persona que está allá al otro lado de la pantalla viendo lo que nosotros estamos queriendo contar. Ahí vienen un montón de situaciones y un montón de elementos que hacen que una pieza tenga gran valor. Puede ser que la pieza técnicamente sea pobre, es decir, una pieza con una baja calidad, digamos, en iluminación o que no tenga un buen equipo de registro, una buena cámara. Pero si somos rigurosos en la investigación, si contamos una historia potente, eso ya lo dice todo. También está el caso en donde podemos tener historias muy sencillas que parecen planas, pero a través de la imagen y de lo que estamos capturando, las elevamos a otro nivel y las hacemos interesantes para las personas que van a recibir esa información. Entonces empieza un proceso como de entender como toda esta dinámica a gran escala, pero a sentir también un vacío, sobre todo un vacío con lo que eran los contenidos de la televisión nacional en nuestro país. Y cuando les hablo de esto es por la calidad de esas historias y de eso en lo que yo estaba trabajando, que sencillamente no me parecía lo más indicado o lo más satisfactorio. Quería encontrar una ruta y sobre todo la ruta era poder empezar a generar un espacio de comunicación independiente en donde yo con una cámara, con un equipo, con una complicidad de algunas personas, pudiera arriesgarme a salir a hacer cosas, como les digo, con la rigurosidad que es para contarlo de manera independiente. Porque cuando hablamos de la televisión en los medios nacionales, es una televisión vacía, de cierta manera, no es de la mejor calidad. Y aparte de eso, bueno, cuando les hablo de la calidad, estoy hablando de las historias, de la calidad de las historias. Son, digamos, contenidos muy superficiales. Entonces decidí regresar de Bogotá a los 7 años de trabajar a montar una productora que fue todo un reto, como una utopía, volver al Quindío, un departamento pequeño, un departamento donde no hay una cultura para lo audiovisual, en donde la gente no valoraba ni le daba el sentido real a lo que es el proceso de la creación cinematográfica y audiovisual, y empezar un ejercicio primero de reivindicación de lo que es el audiovisual y para qué nos sirve. Y segundo, empezar a demostrar que era posible hacer cosas desde la provincia, desde otros escenarios salidos de la gran plaza que es Bogotá o las grandes capitales y decir, podemos hacer cosas buenas, podemos contar buenas historias y lo podemos hacer bien. Ahí empezó toda una ruta tremenda de dificultades, pero de grandes satisfacciones que hacían paradójicamente que el trabajo se convirtiera en algo más delicioso, que el ejercicio audiovisual tomara más sentido y llegara a uno a entender que tenía más importancia. Entonces, nuestro primer trabajo fue un trabajo que se llamó Rutas Ancestrales. Rutas, Rutas Ancestrales fue un seriado documental que hicimos de 26 capítulos para, en esa época se llamaba la Comisión Nacional de Televisión, en donde viajábamos por diferentes zonas de Colombia a lugares muy apartados en búsqueda de la ritualidad de nuestras comunidades indígenas. Y fue algo sorprendente y transformador para todo el equipo y personalmente para mí fue algo que cambió mi vida en total, porque empiezo a comprender una realidad que se sale de lo que es el ejercicio de comunicación centralizada de una capital, de lo que es cómo funciona esa máquina de la factoría, de una fábrica que es producir audiovisuales en masa y salir a enfrentarme con la realidad de un país que yo no consideraba que existía o que posiblemente no estaba enterado de que existía. O quizás uno se hace loco y esquiva la mirada y voltea para mirar hacia otro lado.
empezamos a comprender las situaciones reales de lo que eran nuestras comunidades indígenas, las situaciones reales de lo que vivía el país, las zonas más apartadas donde ya no había presencia del Estado. Empezamos a ver cómo grandes empresas de extracción petrolera del Japón cambiaban los sitios sagrados de algunas comunidades por sanitarios y por tejas, y nos dábamos cuenta que pues ni siquiera había alcantarillado, entonces eran los arrumes de sanitarios y los pueblos totalmente condenados a perder su identidad, ¿sí? Porque la relación que tenían estas comunidades con su territorio o lo que tienen de relación con su territorio es lo que genera una identidad cultural. Entonces empieza también como un descubrimiento de cómo el audiovisual se convertía en una herramienta poderosa, en una cierta arma liberadora en el tema del arte para resistir frente a un embate de una realidad que cada vez nos está condenando a la uniformidad y a esta globalización que nos lleva a perder como esta gran riqueza y este valor tan poderoso que tienen las comunidades, cada historia, cada personaje, cada aldea, cada sector. Y entendimos que era necesario como enfocar toda nuestra filosofía de trabajo a este punto. Nos empezamos a fortalecer en tres pilares importantes que fueron el social, el ambiental y el cultural, trabajando lo social desde lo que son las comunidades étnicas. Trabajamos con población afrocolombiana, trabajamos con población indígena, con población gitana y con población campesina, asimismo con población en condición de discapacidad y otros grupos humanos que pues son considerados, entre comillas, minorías, ¿cierto? También empezamos a trabajar el tema del ambiente. Eso fue también a partir del proceso con las comunidades indígenas, que es como la historia que quiero llevarles. Empezamos el viaje, llegamos a un sitio que se llama Santa Rita, que es hasta el punto donde uno puede llegar en auto, es en la frontera con Venezuela, por el Bichada. Empezamos a darnos cuenta de cosas tan paradójicas como que en el Bichada tenían el lema de la gobernación. El lema de la gobernación era tierra sin hombres para hombres sin tierra, en un territorio que ha sido habitado ancestralmente por pueblos indígenas, en donde para ellos eso era indignante, ¿sí? Las comunidades y los líderes nos decían, ¿cómo es posible que una gobernación diga que tierra sin hombres para hombres sin tierra? Siempre con el llamar a este tema de la colonización y de que entren los colonos a generar entre el modelo económico que estamos, pues lo que supuestamente se llama progreso y todas estas dinámicas a las que nos condena el sistema, por decirlo así. Entonces, pues empezamos a ir llegamos muy lejos con el afán, sin embargo, de entregar el material a tiempo, y llega un punto en donde llegamos a una comunidad sin internet, sin forma de comunicarnos con celular, no había nada, y estábamos en medio de la selva del Matavén con una comunidad indígena que es el pueblo Piaroa, y no nos dejaban grabar. Pasó una semana y no nos dejaban grabar. Día tras día el estrés era mayor porque pues teníamos que cumplir con un material para enviar y para el canal. Eso iba a ser emitido por Señal Colombia y por Telecafé, y pues había una gran responsabilidad con el tema. Cuando después de una semana llega como el momento de total liberación, en donde yo entendí que no había forma alguna de solucionarlo. Simplemente, pues lo único que podía hacer en ese momento era contemplar lo que estaba sucediendo. Me acuerdo muy bien que me acosté en una hamaca una noche y llega y se acerca uno de los traductores del pueblo y me dice que por fin, que ya habíamos entendido, apenas habíamos llegado, nos habían hecho una pregunta y me habían hecho una pregunta a mí como realizador, que qué era. El taita nos decía, el chamán como el cacique de este pueblo, nos decía que qué era para mí en la vida lo más importante. Y día a día las respuestas variaban, tratando de encontrar algo que como que hiciera
el efecto en él para poder comenzar a tener una relación cercana y poder grabar. Le hablé de la familia, de la ética, del respeto, de la amistad, de, bueno, miles de cosas que trataron de pasar y cruzaban por mi mente que consideraba tan importantes. Y la respuesta de él sencilla era siempre, sí, eso es importante, pero no es lo más importante. Cuando yo entro en este momento de la hamaca y me tiendo a ver el cielo estrellado que se acerca al traductor, empecé a hablarle de algo que sucedía durante ese tiempo, que eran unos sueños que yo había tenido antes de empezar el viaje. Y cuando le hablo de los sueños de la manera como cuando uno se sienta con un amigo a contarle las historias más cercanas, más honestas y de la manera además menos pretenciosa, él me mira y me dice que lo espere, que ya es el momento. Y se acerca después, llega por nosotros al rato, ya eran más o menos 10:30, 11 de la noche, nos lleva en una lancha hasta la isla donde está el chamán principal, el cacique, arman una especie como de charla, empiezan a trabajar con el tabaco en la maloca, nos dan un bebedizo antes, entramos a la maloca y ya hablando con el chamán me dice, ya se dio cuenta que es lo más importante. Y me dice, lo más importante en la vida es lo involuntario, latir y respirar. Si no se late y no se respira, nada pasa. Eso es lo más importante. Y no hace parte de algo que usted pueda elegir. Ahí como que empieza cuando les hablaba de que fue transformador, hizo que mi mente, mi pensamiento tomara un giro hacia otra dirección, en una construcción en donde empecé a resignificar ciertos conceptos que quizás tenía muy equivocados, a resignificar qué era realmente riqueza, que riqueza no es solo el tema económico, ni el tema metálico. Riqueza es la calidad de aire que respiramos, la calidad de vida que nos damos, la calidad del agua que bebemos, el tiempo que podemos dedicar a nuestros seres queridos. Empecé a reivindicar también, digamos, el concepto de felicidad, que no era quizás obtener éxito, ni obtener objetos, ni tener el gran auto, sino que la felicidad consiste en pequeñas cosas, en sencillos momentos que hacen que la vida tenga sentido. Empecé a recomponer un montón de cosas de mi vida que me hicieron, primero, enfocarme como persona hacia otro punto, a querer vivir en el campo, y ahí encontré la conexión con la naturaleza. Pasé de lo social, conocí a estas personas maravillosas que son los pueblos indígenas, que quizás para mí son en este momento las mejores personas que he conocido en la vida, y ellos me llevan a entender y a dimensionar desde otro nivel la naturaleza. ¿Y cuál era ese nivel? De ser consciente de cómo me relaciono con ella y de cómo esa relación con ese entorno natural cercano que tengo es fundamental para yo ser una persona con una posición ética, política y que realmente es de construcción frente al entorno, frente a lo social, frente a todo lo que es lo importante en lo que habito, porque soy también territorio y empieza a surgir este término de entender el territorio y de saber qué es territorio. Cuando llega esa conexión con lo natural, de una manera empezamos a trabajar en un seriado. Muchos años estuvimos trabajándole, 3 años haciendo, planteando la propuesta, organizando todo el tema de cómo iba a funcionar, que se llamó ya Naturaleza Humana. Y logramos hacer este seriado de 10 capítulos que finalmente ya nos empieza como a brindar la oportunidad ya de salirnos de unos conceptos de visión y de entendimiento de qué era nuestro territorio, a sumergirnos en él. Y nos dimos cuenta que las personas que habitan la ciudad, nos dábamos cuenta que acá en el eje cafetero donde nosotros vivimos, las personas del eje cafetero saben más de los leones que son los mamíferos, los marsupiales más pequeños de toda Sudamérica y que son habitantes de nuestro territorio. Nos dimos cuenta que las personas sabían más de la naranja, que es
especie de fruta introducida que el madroño, que es o el níspero, que son frutas nativas y que además por las mismas construcciones y esas relaciones que las sociedades tienen con sus entornos, son especies que se están desapareciendo, que están desapareciendo. Entonces, empezamos a comprender también eso que hablaba ese chamán del que yo les digo al principio, que me dice que todo lo que es importante está en latir y respirar. Nos hace entender que la vida no nos pertenece. Y nosotros como seres humanos tenemos como una posición tan egocéntrica de entrar a los territorios, de entrar a los entornos naturales, con esa concepción de poder en donde consideramos que podemos hacer lo que sea con esos territorios, que los podemos transformar, que podemos acabarlos, que si esto animal no funciona, pues simplemente lo elimino. Entonces, entendí lo del chamán en donde hablaba de que la vida nos atraviesa y al atravesar la vida, cada vez que respiro y vuelvo y exhalo, esa exhalación la respira el árbol y ya estoy conectado con ella. La vida es es un tejido maravilloso que hace que todo tenga un sentido y que cada elemento, cada organismo, cada ser, pues cumpla una función determinante. Y cada ecosistema es tan frágil que cuando se pierde una especie, pues podría estar en peligro el ecosistema en general. Entonces, esto se los digo es porque, pues a partir de todo esto es que empezamos a comprender qué es lo importante de qué es lo que debemos comunicar. Desde una fase en donde posiblemente era interesante o podría ser rentable hacer audiovisuales para restaurantes, para empresas, para fábricas, que hacíamos con nuestros equipos el gran video en donde hacíamos un institucional, un comercial, a que eso ya pasara a otro punto, ¿sí? Sin decir quizás que no sea importante, pero no era tan importante como esto de entender qué es lo que necesitamos comunicar. Voy con esto porque lo primero que debemos empezar como a enfocarnos es cuál es esa necesidad que tengo cuando yo tengo un celular o tengo un dispositivo de captura de imagen y de video y de audio, y qué es lo que yo con esta herramienta quiero registrar y por qué es importante. Si nosotros no tenemos claro eso, pues simplemente no va a haber nada interesante y nos vamos a convertir en generadores de estos productos que abundan hoy en día, que son cosas tan superficiales que duran un segundo, 2 segundos, 3 minutos máximo y no te están diciendo nada. Entonces, ahí empieza ya el primer punto importante de lo que es la realización audiovisual. Y esta fase de reflexión en donde entramos en esto de sentir cuál es la necesidad de contarlo, por qué es necesario contarlo, se llama preproducción. En la preproducción entran entonces diferentes elementos de lo que viene a ser la gran producción audiovisual, y pues esos elementos son, digamos, la investigación. Cuando hablo de investigación hay también ciertas variables. Hay una que es la investigación bibliográfica, que es remitirnos a la literatura y a la teoría, encontrar documentación. Eh, la otra es la investigación de campo. Eh, bueno, y bueno, en este punto yo les había dicho en la primera vez que nos habíamos encontrado, sí que sería muy interesante saber cuál es como el enfoque al que ustedes quieren ir con la realización, porque podríamos aprovechar mucho más estas charlas si nos enfocamos en uno de los dos formatos, digamos, que existen, que si es lo que más les interesa es la ficción o lo que más les interesa es el documental. Entonces ahí sí me gustaría como saber, porque de acá ya puedo empezar yo a generar ciertas, como enrutar la charla sobre estas, la que ustedes digan que sea como la que más les llama la atención o quieran, o que sientan que va a ser más útil. Hola, buenas noches, Hola, Eugenio. buena, Muchas ¿cómo gracias estás? por, muy bien, gracias. Muchas gracias por contarnos esta historia, sobre todo porque hay un tema de sensibilidad
nosotras como movimiento de mujeres siempre hemos pensado que en la vida todo es político y todo tiene que tener una mirada de participación política respecto a lo que uno hace, trabaja, ve. Me encanta mucho que hayas iniciado como con esta presentación y un ejercicio real de vida donde conectas tu labor en el tema, en la parte profesional y comercial, con como cuando ya la conectas con la naturaleza y con el tejido de vida que te rodea. Es espectacular porque yo siento que esa conexión permite que esas imágenes que vas a transmitir también nos traigan a nosotras y a nosotros la sensibilidad con las que tú estás tomándolas. Yo sí quisiera preguntarle a los chicos y a las chicas, no sé si quieren prender sus cámaras para tener un diálogo un poco más personal en la distancia. Hola, Camilo. ¿Cuál es el tema que les interesaría trabajar o abordar básicamente en lo audiovisual? A nosotras nos parece que, pues bueno, teniendo un punto donde ellos y ellas pueden trabajar en Santander y en Guachené, una estación de audiovisuales, eso se puede aprovechar desde diferentes miradas. Tenemos, por ejemplo, a Liana y a su pareja, que lo estoy viendo ahí en las imágenes, y ellos son músicos, hola. Ellos son músicos y hemos visto un trabajo hermoso que hace. Andrés, ¿es que te llamas o Alex? ¿Andrés? Micrófono. Andrés, mucho gusto. Hola, Hola, Andrés. hola Andrés, ¿qué más? Disculpa, que Entonces, tengo por ejemplo, mucho calor, entonces por eso me la camisa. bueno, Andrés, te cuento, Eugenio, él tiene unos productos musicales. Él tiene unos Ajá. productos musicales y él está muy interesado en hacer un video que le acompañe sus productos musicales, ¿no? No sé de pronto dentro del equipo que tenemos aquí de chicos que está estudiando, ¿qué otros intereses haya? Para nosotras es muy importante el tema ecológico y también es muy importante el tema de la transformación de los espacios naturales o la intervención para el cuidado de los espacios naturales que los jóvenes y las mujeres podemos hacer en lo colectivo. Entonces, digamos que desde Empoderarte es muy importante para nosotras mirar esa parte documental y también es muy importante conocer cómo trabajar. Por ejemplo, ahora acá en el Cauca está la Minga va hacia Bogotá y hay una serie de testimonios que se presentan ahí en esas situaciones, en estos movimientos sociales, que a nosotras nos parece muy bonito que pudiéramos tener una oportunidad de hacerlo, de hacer una documentación un poco sobre lo que pasa ahí con los jóvenes y las jóvenes. No sé los chicos y las chicas que se estén pensando, y yo creo que ese es el momento como de abrir un poco el espacio para que ellos y ellas nos cuenten. Por ejemplo, Andrés o Cristian, Darío. Mayra. Sofía Aragón, que es una chica que le interesa mucho este tema de lo digital y de lo audiovisual. Vale. Pero están Bueno, tímidas y tímidos. acá hay un punto, digamos, que es importante tenerlo en cuenta y es que el documental quizás es una posibilidad mucho más accesible de trabajar que el argumental. Digamos que no es imposible hacer un corto de ficción o un videoclip sin tener un presupuesto, no es imposible, pero sí hay que tener entonces la capacidad de ser muy creativo para que de esa manera recursiva ese audiovisual, esa pieza, ese videoclip, pues contenga algo que sea así bien llamativo y que digamos, uy, sí, esto está poderoso. El documental, en cambio, tiene la posibilidad o nos brinda la posibilidad
que desde el acercamiento y el compartir con las comunidades, con las personas, con la acción, con la situación con la que nos encontramos, podamos encontrar ese hilo, esa situación que se teje. No sé, entonces, podríamos entrar a hablar un poco de lo que es la producción documental, por lo que tú me dices, que además desde lo que dijiste en tu entrada, que es la posición de ustedes es política, y eso me parece a mí muy importante, pues el documental definitivamente es un elemento político. El documental es una posibilidad que tengo yo como ser humano de contar cuál es mi mirada de una realidad, desde algo que pretende ser lo más objetivo posible. Ya después podríamos tocar ciertas cosas, digamos, Eliana, que tu compañero quiere hacer un videoclip, podríamos ya entrar a hablar un poco de otras técnicas y de otros formatos, pero podríamos empezar a hablar. Además, ya cuando entremos en lo técnico, pues en lo que es composición y todos estos detalles, va a ser igual para las dos partes. Pero sí, digamos, muy chévere que empecemos la charla desde lo que yo quiero hacer con esto, y además aprovechando el tiempo, hablo así de carrera y trato de meter tantito, porque sé que van a ser poquitas charlas, y para entender bien lo que es el audiovisual y para lo que es tener como un concepto básico para la producción, pues necesitaríamos mucho más tiempo para compartir y para poder como empezar a entablar además un diálogo en donde hayan preguntas, en donde podamos adquirir como conceptos claros, ir, digamos, a detalles que son importantes. Pero voy a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, no sé, Delina, si te parece, comencemos con el documental, que además con lo que está sucediendo, y creo yo que es muy pertinente con el momento que está pasando nuestro país, con todo lo que está sucediendo también en el marco del orden mundial, con este tema de la pandemia. Son tiempos muy extraños que además se tratan de cambiar como las dinámicas de las sociedades, y pues digamos que ahí el documental entra a ser una herramienta muy poderosa de nosotros generar resistencia frente a lo que no queremos que suceda, de ponernos claros frente a mostrar una realidad y visibilizar las cosas que a veces quieren acallar, situaciones que a veces no son visibles porque en las dinámicas y en los juegos políticos y de poder simplemente son desechados. Entonces, ahora es un momento importante en donde el audiovisual además cobra una vigencia infinita por el tema de las redes sociales y de estos medios digitales. Cualquier persona, yo siento ahora que esto es una herramienta de registro sumamente interesante y de protección además. Ya con esto es muy difícil que sucedan cosas que siguen sucediendo obviamente, pero que antes quedaban en el olvido y que era posible borrarlas, por decir así. Entonces, si tenemos la conciencia de lo que podemos hacer con esta herramienta básica, que veo que yo creo que casi todos la tenemos, porque hoy en día yo creo que hasta el celular más, digamos, lo económico, tiene una cámara, ¿sí? Podemos entender la posibilidad que hay en nosotros registrar cosas que están sucediendo y de contar historias. Bueno, en el tema del documental, cuando hablamos de documental, estamos hablando de acercarnos a la realidad y de registrar la realidad. Es imposible como realizadores decir que vamos a ser totalmente honestos. Han existido documentalistas que han hecho ejercicios de registro documental en donde han logrado, digamos, lo que registrar de manera muy honesta lo que sucede. Es decir, casi de volverse invisibles y de que la cámara sea tan imperceptible, de que la acción suceda por sí misma. Sin embargo, eso va a ser imposible. Solo el hecho de nosotros encender un dispositivo o de poner una cámara frente a alguien es un acto invasivo de esa realidad y de esa intimidad de esa persona o de esa acción. Y ustedes se van a dar cuenta, ustedes lo pueden experimentar. Uno cambia inmediatamente, está frente a una cámara. ¿Por qué? Porque es el acto del autorreconocimiento que hace que nosotros entendamos
algo que no se ve, que ni siquiera el espejo nos lo está brindando, que es esa posibilidad de saber cómo nos movemos, cómo somos, cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, cómo hablamos. Y a veces quedamos como asombrados, ¿cierto? Y eso mismo sucede con cualquier persona. Cuando ponemos la cámara, podemos encontrar, digamos, personajes que son totalmente extrovertidos, que tienen una elocuencia única, pero cuando encendemos la cámara y la ponemos ahí de frente, ese personaje se bloquea y queda totalmente anulado, ¿sí? Eso suele pasar mucho. Y eso hace parte también de lo que es el ojo del documentalista o del realizador para ir entendiendo primero cómo entra a ser parte de eso que quiere narrar. Es muy importante, primero, en este ejercicio que les digo de preproducción, que son las 3 fases importantes de la realización audiovisual: preproducción, producción y postproducción. Cada una de ellas es tan importante, de igual importancia, y de cada una de ellas depende que nosotros logremos una buena pieza, un buen producto. Entonces, digamos que cuando les hablo de esto, de empezar a compartir con nuestros personajes o con nuestra situación, es meternos de lleno, ¿cierto? Es generar una complicidad, que creo yo que es la posibilidad de generar una complicidad en donde estas personas, quienes van a salir en mi documental y van a ser registradas, se sientan tan cómodas que la cámara ya simplemente sea algo tan habitual que pasa a otro punto, y que nosotros podamos tener como ese privilegio de ir contando y grabando y capturando esas situaciones honestas que suceden, sin necesidad de que el personaje se maquille o cambie o tome una postura o nos diga: espere, yo cuadro el discurso porque voy a salir en cámara, entonces voy a cambiarlo. Eso es parte de lo que es el ejercicio también, y eso se llama, en cierta manera, preproducción de campo o investigación de campo. Es darse el tiempo. Cuando ya tenemos decidido qué es lo que vamos a empezar a capturar o a registrar, eso tiene que salir de una necesidad personal muy fuerte. Y es la pregunta que ustedes deben hacerse cuando piensen hacer un registro documental. ¿Por qué voy a registrar eso? ¿Qué es lo que me mueve a mí como persona? Y eso solo lo vamos a sentir como una gran necesidad. Y en este caso les hablo de esa necesidad que les decía al comienzo, de por qué yo cuando hacía trabajos en realities y trabajaba en estos canales me sentía vacío haciendo lo que supuestamente era mi pasión y lo que me gusta. Pues porque finalmente las historias que estaba contando no eran necesarias para mí. Entonces, cuando ya empiezo a entender qué es necesidad, ¿sí? En el mejor significado de lo que es esta palabra, podemos ir comprendiendo por qué es que voy a salir a grabar y qué es lo que voy a salir a grabar. Cuando ya se hace necesario, y eso puede ser algo muy personal, puede ser muy íntimo, puede ser un trabajo, digamos, de un exorcismo muy personal en donde quiero hallar y sanar cosas del pasado, porque además el audiovisual se convierte también en una herramienta, siendo arte como una herramienta sanadora para quien es el creador en el audiovisual, y puede también generarse como un enfrentamiento con sus pasados, con sus momentos más críticos, para poder ir de cierta manera como remediando y cicatrizando esas heridas. Entonces, como necesidad, ¿no? Pues necesito hacer una historia de mi abuela, porque mi abuela es tan importante y fue tan determinante en mi vida que lo necesito hacer. Y empezamos a comprender esa necesidad, empezamos a ligarla con ciertos elementos externos que hacen que esa historia se vuelva universal o que sea importante o interesante para las otras personas. Quizás para nadie sea importante lo que les estoy contando, quizás de lo que yo quiero hacer con mi abuela. Para mí es un proceso personal, pero ¿cómo hago para que en eso que estoy contando empiece a encontrar ciertos hilos como la vida misma que nos conecten y que atraviesen a otros? ¿Para qué? Pues para que eso que voy a decir, eso que voy a narrar, se convierta realmente en algo interesante y que sea llamativo para los espectadores o otras personas que pueden encontrar. Entonces empezamos a buscar puntos en común, como esa historia de la abuela
o a través de esa historia de la abuela puedo contar un segmento de la historia de mi territorio, por decir algo, o cómo puedo narrar una situación de violencia que sucedió acá hace muchos años, y eso la marca a ella, y que finalmente eso que la marcó a ella me marca a mí ahora. Y así voy entendiendo de una manera, en un proceso de construcción histórica, un montón de vainas que hacen que yo sane, pero que al mismo tiempo generen algo de importancia para el otro y que se pueda convertir en un documento importante. Que cuando alguien busque del Quindío, por qué el Quindío, tal cosa, pues encuentren el documental de mi abuela y digan, ve, mira, a través de esta historia tan personal está develándose un montón de situaciones y se está dando una información que es realmente trascendental, ¿sí? Bueno, que eso es como clave, porque pues el documental cobra y el audiovisual cobra sentido, a todos y a todas se los digo, es porque quien hace un audiovisual es porque quiere que vean su película. O si no, pues ¿para qué hago un audiovisual? ¿Cierto? Si no, no tiene sentido. Yo hago un audiovisual, yo grabo, yo me dedico a editar, es porque quiero contar esta historia. Y si la quiero contar es porque quiero llegar a muchas personas y que esas personas también me den su opinión y así de esa manera este ejercicio sea recíproco. Entonces no podemos primero subestimar al televidente o a la persona que está allá, al espectador. Tenemos que empezar a generar que hay un alto grado de interpretación, de conciencia frente a lo que estamos narrando, para nosotros también así ser rigurosos en lo que queremos contar. ¿Listo? También que Yo es aquí tengo interesante. una, Sí, una interpelación, Bio José, con respecto, digamos, a lo que vos estás diciendo, que me parece muy importante y como para contextualizarlo, digamos, en las realidades de cada uno de los chicos. Pongo un ejemplo muy sencillo, digamos, en Padilla. En Padilla, los líderes y los jóvenes de allá de Padilla, eso puede pasar en cada una de sus comunidades o en otra situación, pero para que ustedes, digamos, se conecten esta vuelta. Hay una situación, digamos, de consumo de drogas entre los jóvenes. Entonces, ¿cómo los pelados, digamos, ustedes aquí que son los líderes y que los que están diciendo, bueno, pues es la oportunidad de pronto de generarse una piecita visual que exploren eso, ¿me entendés? No sé, entrevistando a los chicos o una mirada más desde afuera o desde los papás, o, ¿me entendés? Como, y ahí uno empieza a entender un mundo de realidades que, pues, que le ayudan a comprender a uno y poder realmente uno empezar a influir y a visibilizar esos procesos que ustedes están haciendo desde sus iniciativas juveniles, ¿ya? Entonces es que aproveche eso y no tiene que ser el documental, que a veces uno piensa que el documental es una historia de una obra donde tal, no, son a veces piezas pequeñas donde uno puede decir, mira, en 2, 3 minutos uno puede, llegarle a la gente, como las canciones, una canción en 3 minutos te transmite algo que vos querés volver a escucharla y qué tal, y ya después se la compartís a la otra persona y mira esto, mira este ritmo, es que se vuelven masivas como esas necesidades que ustedes tienen en sus territorios. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Para qué están aliados? ¿Para qué están unidos? ¿Para qué están organizados? Para poder visibilizar y poder transformar ese territorio. ¿Cuáles son las herramientas? Pues las herramientas honestas. Entonces, pues yo les invito, chicos, a que ¿me entiende? A que revuelvan ahí el cerebro y qué tales, y aprovechen este momento para hacer esas preguntas, o sea, porque hay la posibilidad digamos, ahorita, directamente a los chicos de Pailla, ¿qué piensan de lo que les estoy diciendo? ¿No creen que sería, digamos, una buena forma de empezar a hacer un ejercicio en el cual nos Yo pueda quiero conectar a hablar. nosotros con esas realidades y poder empezar a transformar desde ahí, ¿no? Ahí les dejo pues como eso en salmuera para que lo mastiquen. Puedes hablar, querida. Eh, bueno, es que mi esposo tiene una canción que habla sobre como la problemática que pasa aquí en Santander de Quilichao, sobre pues como la delincuencia, cosas así. Entonces, pues sí sería bueno como hacer como una especie de, como dicen ustedes, de documental, donde aparezcan como muchos jóvenes hablando de, donde aparezcan muchos jóvenes como pues que se metan como en la película, ¿sí? Sería chévere, pues a mí me gustaría mucho como que se llegara a hacer un video así de como una película, algo así, chévere. Pero con la canción, pues, él tiene una canción así. esa es una maravillosa posibilidad también de exploración,
porque además algo maravilloso que tiene el audiovisual es que es como un laboratorio constante en el que podemos empezar a explorar y darnos la posibilidad de búsquedas y en esa exploración no limitarnos. Digamos, Camilo ha sido una persona que ha hecho de sí mismo, o sea, él mismo se ha convertido en su proceso musical y en su proceso de investigación y en su búsqueda sonora, de alguna manera entendió que el audiovisual era potente. Y Camilo se ha ido con una cámara sencilla, una GoPro, a grabar de manera documental todo lo que sucedía en sus viajes. Y de esa forma empezó a construir videoclips. Hacía escenitas, empezó a poner a las personas con las que compartía a que cantaran pedazos de su canción, hacía espacios, contenidos en donde compartía con estas personas y grababa. No sé si han visto algunos de los videos de Camilo, pero sería interesante, ese es un muy buen referente, porque digamos para ti que estás en esto y que quieres hacer, pues es maravilloso. Si además hay complicidad, si tienes unos panas allá con los que puedes trabajar, con los que puedes empezar a grabar, no es sino coger esa hijo de madre cámara y empezar a grabar. Y ya con los detalles técnicos que sí, pues ahorita entraremos a formarlos porque es importante, ¿cierto? La parte técnica, ¿por qué tiene importancia? Porque hace que la narrativa tenga más poder, ¿sí? Si somos conscientes de los encuadres, si somos conscientes de las composiciones, si somos conscientes de lo que es una sobreexposición, de lo que es una obturación, todos estos detallitos técnicos que no son los, o sea, no es lo más importante, pero si ya somos conscientes, potenciamos el concepto, que es lo primero que estamos trabajando. Entonces, primero, empezar a entender qué es lo que queremos contar, todo esto de lo que estamos hablando. Y ahora lo que decía Camilo, pues a mí me parece maravilloso, porque si ustedes hacen parte de estos escenarios en donde hay situaciones, digámoslo, álgidas desde el punto social, en donde ustedes ven que hay situaciones que están descomponiendo el tejido de lo que hacen parte ustedes se pueden convertir ahí en sanadores a través del audiovisual y del arte mismo. La música ya lo es. Cada expresión artística es como un salvavidas que tiramos para que estos pelados o estas personas que están en estas crisis, pues se puedan agarrar de ellos y encuentren otra manera de ver la realidad. Entonces, entenderlo, además que unir las dos, el videoclip es una vaina maravillosa porque pues la música que es tan poderosa, complementado con unas imágenes muy acertadas, logramos efectos poderosos. Y en este caso, como les digo, ya que estamos hablando del documental, es una exploración muy interesante, porque hacer un video documental, que además hay varios, yo voy a buscar algunos referentes para enviarles, y uno de ellos es lo que hace Camilo, pues ustedes ahí se van a dar cuenta que no es difícil y que es además, como les digo yo, es un goce, porque el disfrutar el audiovisual además también es otra de las, digo yo, como de los puntos importantes y que debe suceder. Si no nos lo gozamos y si no lo estamos disfrutando, pues no, sencillamente no va a suceder algo poderoso. José, Sí. una preguntita. O sea que digamos que podríamos dejar una pequeña mini tarea y es que cada una y cada uno de nosotros nos pensemos qué es lo que nos gusta o qué mensaje nos parece de impacto para que trabajemos en una idea o en un concepto que nos enamore y asimismo sería mucho más fácil de expresarlo con el audiovisual. Sería muy bueno. Si, digamos, ustedes tienen ideas ya planteadas o tienen como algunas necesidades que han pensado que sería bueno narrarlas desde el audiovisual, yo podría hacer como unas asesorías ya muy puntuales y así aprovechamos mucho más el tiempo, porque vamos al grano, ¿sí me entienden? O sea, vamos a lo que es, listo, que tengo esta es mi historia, yo quiero hablar, como decía Camilo, sobre las problemáticas de drogadicción que hay en mi barrio, yo podría empezar a entrar con ciertos tips y con cosas muy puntuales que les pueden ayudar a fortalecer esa historia. Y empezamos a hacer algo que sería el inicio, que es la construcción de una especie de guión.
que lo maravilloso además del documental es que son, digamos, cuando uno hace un argumental de ficción, pues tiene que haber un guión muy elaborado, porque para todo el equipo hay que saber, esta escena va de aquí a acá, yo quiero este plano así, acá hay un paneo, aquí se hace un foco selectivo y cortamos entra el actor por tal lado, ¿cierto? O sea, es una cosa que, pero en el documental tenemos esa maravillosa libertad de que nos planteamos una idea, pero vamos al descubrimiento de lo que va a suceder, porque el audiovisual en el documental entramos tú te vas con una idea que puede estar podemos hacer un guión, y un guión de muchas páginas, y sencillamente cuando nos vamos a enfrentar cambió todo. Que el personaje es tal, pero no, este personaje se enfermó y ya no está, o no sé, lo que es el documental, que es la realidad. Entonces, para el documental se habla muchas veces es de dejar un guión abierto. ¿Qué es un guión abierto? Es plantear desde lo que es el arco dramático que planteamos en la historia, ¿cierto? Por decir algo, estamos hablando del problema de las drogas y queremos contar la historia de Juan, que Juan es nuestro personaje. Juan es un chico que cae en las drogas, pero es un chico que tiene, digamos, dos historias paralelas. Una, está confundido o enredado con el tema de la drogadicción, pero segundo, es el pilar, digamos, lo económico de la familia. Estoy hablando de una hipótesis, ¿cierto? Esto es algo que me estoy inventando. Entonces empezamos a entender esa historia necesaria que queremos contar y empezamos a narrar. ¿Cómo la vamos a narrar? ¿Qué es lo que vamos a contar? Y ahí entra lo que yo les digo del guión abierto, y es plantearnos cómo va a ser la historia, cómo pensamos que puede ser la historia. Entonces decimos, bueno, vamos a narrar esto siguiendo a Juan durante un mes completo, todos los días, de cómo son sus dos facetas, y las vamos a contar en el audiovisual en paralelo. Eso lo planteamos en el guión. Ya tenemos una ruta, ya nos está dando un enfoque. Entonces podemos empezar a contar la historia de Juan desde dos puntos, en paralelo, y podríamos hacer que por escenas se narre la vuelta del hombre, del joven trabajador que es el que se la rebusca para hacer sustento de su hogar, y la otra es cuando empieza a caer en el tema de la drogadicción, y después cómo estos dos mundos se chocan. Y ahí entramos en algo que se llama el conflicto, o lo que es el arco más alto o clímax de la historia, ¿sí? Porque como cualquier historia, el documental, así como el argumental o cualquiera que se plantee, va a tener siempre, digámoslo, como una estructura que puede ser como la estructura inicial con la que ustedes pueden basarse para después empezar a explorar otras formas de narrativa. Pero lo más tradicional para contar una historia es el inicio, el nudo, el desenlace, el clímax y el desenlace. Cuando encontramos esa dinámica, ese marco de contar una historia, nos queda fácil empezar a entender. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Hacemos el descubrimiento del personaje, mostramos cómo es, dónde vive, cómo es su espacio para que el espectador entienda. Después empezamos a ahondar en lo que son ya como los perfiles más psicológicos de él, qué es lo que piensa, cuáles son sus conflictos interiores, y después encontramos este paralelo que estamos hablando, pero cómo lo vamos a formar, o qué es el clímax en el que estamos. Entonces el clímax, no sé, puede ser que a partir de la muerte de un ser querido, o a partir de un momento que fue totalmente de choque para él tomó la decisión y cayó en las drogas, ¿sí? Entonces podemos empezar a encontrar giros interesantes dentro de la narrativa. Otra forma de narrarlo, podemos empezar a contar la historia de Juan como si fuera una persona, no sé, o sea, como ponerlo como un antagonista, ¿sí? Es una persona que está en las drogas, es un personaje, o sea, lo mostramos como un antagonista, no una persona que es el protagonista o el héroe, pero a la medida que vamos construyendo ese mensaje, cambiamos en un momento lo que es Juan como antagonista y pasa a ser una víctima y se convierte ya en el protagonista real, y develamos una historia que está detrás de todo eso que estábamos mostrando al comienzo. Y esos son los giros interesantes que van a hacer que nuestras historias cobren poder
¿sí? Que tengan más fuerza, y esa es la narrativa. Vean, chicos, aquí quiero hacer una interpelación, viejo José, que me parece muy interesante lo que vos estás diciendo. De una, mi Todos hermano. ustedes tienen unas historias, o sea, de película, desde sus comunidades. Ustedes miren las historias que ustedes tienen, son historias de películas. Vean, nosotros estamos viendo o sea, la película de Colombia es una película seria, ¿me entiendes? Puede ser una tragicomedia, ¿ya? Entonces, fíjense lo que está diciendo José. Todos los giros que puede uno, o sea, los caminos que uno puede tomar. Lo documental es una vaina que se presenta y que está en la vida. Lo argumental es, bueno, esas vainas que de pronto nos inventamos para hacer una ficción del asunto. Pero entonces yo les hago una propuesta. Ya, o sea, hay unos que ya vieron los primeros el primer proceso de sonido. Y hay una herramienta que es el audio. Lo podemos utilizar para hacer audio, para hacer una narración, una locución, una poesía o una canción. Este es el elemento que hace parte del audiovisual. Entonces, por ahí hay un personaje que te lleva una canción. Entonces, ahí está esa canción. ¿Por qué no grabamos cada uno un videito de 15 segundos de qué es lo que están haciendo cada uno de los jóvenes en el norte del Cauca? Y así ahí podemos encontrar el personaje que estamos buscando. Hasta nos podemos mirar al espejo en el otro. ¿Por qué no hacemos un experimento de eso y con eso empezamos a construir una piecita? Y aprovechamos lo que aprendimos en el audio, lo que estamos aprendiendo ahora y lo que viene que es diseño gráfico, que es animación. Entonces, si grabamos cada uno 15 segunditos, somos aquí como 33 pilla ahora, 15 segundos, con eso hacemos una pieza donde nos empezamos a reconocer los rostros y nos empezamos a decir, no, mira, es que yo aquí le pego al fútbol con los pelados de mi comunidad, 15 segundos haciendo tin, 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 21. O el otro, no, aquí en mi comunidad nosotros hacemos prevención de las drogas a través de una actividad lúdica, o tenemos una iniciativa comunitaria de venta de tamales, yo no sé, ¿me entendés? Entonces como que en esos 15 segundos podamos presentarnos y podamos de una manera creativa construir una piecita que va a ir con música, que de pronto va a ir con una animación, que haga parte como este procesito de estas dos clases más que vamos a ver, porque ya después pasamos al diseño gráfico, y que al final de esto nos salga una pieza que podamos decir la construimos en trabajo colaborativo. Y esa pieza después les puede servir a cada uno de ustedes, de sus organizaciones, para poder difundir y empezar a generar como esos contenidos. Con ese pequeño ejemplo que es muy sencillo y que lo podemos aprovechar y podemos hacerlo en estas 4 clases, 5 clases que nos quedan, podemos llegar a un final con un producto bacano y plantear ya la profundidad de lo otro, ¿me entiendes? Que ya es, bueno, vamos a escribir un documental y qué tales, pues yo creo que eso requiere también un tiempo, ¿me entendés? Pero creo que es la forma como podemos empezar, o sea, hacer y producir y empezar a jugar con las herramientas que tenemos hasta ahora. Yo no sé si es una idea muy loca, pero pues vos qué decís, Dielina, vos qué decís, José Eugenio, Marta, y pues los chicos a la final que son los que están ahí como, y chicas que son las que van a estar ahí pues al lado del cañón. No, entender la idea está maravillosa, entender que cada uno tiene su proceso, su momento. De pronto no todas y todos van a poder salir ya hoy o mañana a tenernos la tarea de un videíto, porque algunas personas son un poco más pausadas, mientras que hay otros que corren y que ya les decimos ahora y mañana a las 6 de la mañana está, y hay quienes ya tendrán algo adelantado. Entonces, sin presión para los chicos y las chicas, quienes quieran montarse en este bus y aprovechar de pronto a José en toda su sabiduría y experiencia, pues a mí me encantaría mucho que hiciéramos este ejercicio, pues obviamente. Y sobre todo, me parece también que quienes estamos aquí, pues ahondemos un poquito en esos conceptos que nos estuvo comentando José, ¿no? De las diferentes formas de narrativas, la diferencia entre documental y argumental, de ese tema de la exploración de nuestros propios personajes, porque de pronto a alguien no le interesa narrar su vida, pero sí le interesa una narración sobre algo que está ocurriendo. No solamente quiere ser él el protagonista, sino le interesa mostrar otra cosa. Entonces, entender ese personaje que nos impacta y que queremos mostrar, yo pienso que cuando lo tengamos como muy analizado, vamos a dar muy buenos resultados. Por ahora, yo sé que hay muchos chicos y chicas, por ejemplo, Andrés, que ya la tiene clara qué es lo que tiene. Listo, de una, bienvenido. Que podemos hacer ese ejercicio que está maravilloso, Cami, gracias por proponerlo.
y los que todavía no sientan ese impulso, se pueden pausar, lo pueden pensar y como el chamán amigo de José, entender que hay unas latencias en la vida que poco a poco nos van a poner en el lugar que es, ¿no? En el propicio. Muy chévere la idea, Cami. De una, me parece increíble que se pueda lograr. Sí, para aprovechar como esos conocimientos previos que ya tuvimos desde lo sonoro, ¿no? Estamos en lo del video y viene pues como, digamos que es la postproducción. Lo que vamos a ver con ya después con Oscar Fatizaba, ya los caracteres dentro de la pantalla, o que sale el loguito, o que sale ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Y si aprovechamos esto, pues podemos hacer una piecita entre todos que nos puede servir para esos procesos. Eso depende de ustedes, pues también, sin presión, el que lo quiera hacer también bacano, el que no, hacer una vaina o mostrar algo de su comunidad. Y pues ahí tenemos la música ya de Andrés y ahí nos vamos desaliando en esa sintonía, ¿no? Así es que hacen las vainas. Mira, ya tenemos el músico, uno necesita un camarógrafo, después va a haber uno que haga los caracteres gráficos. Entonces, si entramos en esa sintonía, podemos aprovechar este Sí, espacio y cuando ya nosotros y no estemos, ustedes ya están preparados para hacerlo solitos, que es como una de las vainas que nosotros queremos dejarles a ustedes realmente, que sean autosuficientes, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero no sabemos manejar la herramienta. Entonces este es el momento de manejar la herramienta y de si hay dudas, pues hay unos profesores de altas calidades que les pueden dar las respuestas a las inquietudes que surjan. Entonces vamos a mover la ficha y para adelante, chicos. Muchas gracias ahí y por el tener, espacio. Profe, tener en cuenta también que aunque no todas y todos son de unos espacios de participación política de jóvenes, que son las plataformas juveniles y las mesas juveniles, no todos y todas las que están aquí son de plataforma. Ellos y ellas se pueden articular en el momento que ellos quieran y no significa que porque no sean de la plataforma no vamos a tener, no los vamos o las vamos a tener en cuenta. Al contrario, muy chévere que se unan a una dinámica y se piensen un poco más allá y en algún momento quieran hacer parte de estas plataformas municipales. Ahora sí, cuéntanos, ¿quién era que quería hablar? yo, ¿Mariana? no, ¿A yo. Sofía? Sí, O es sea, que me gustaría, es que no sé, me gustaría pues mostrarles, es que a mí para el colegio pues me tocó que hacer, digamos, como un tipo de videoclip en inglés, era para inglés, y pues yo lo hice y me gustaría como mostrárselos, o sea, no es la superproducción, lo hice muy, muy casero, pero me gustaría mostrárselos y escuchar lo que me dice el profe sobre pues, la elaboración de ellos y mostrarles pues básicamente mi crecimiento que tuve pues en edición de video, porque yo comencé para YouTube hace 3 años y lo dejé, tenía 13 años y pues para ver que pasen por ahí, vean mi crecimiento, yo como fui editando los videos con las herramientas que tenía. Entonces no sé si les gustaría que pues yo les mostrara el video que hice para el sí, colegio. súper, súper bonito, claro que sí, o que lo Claro que sí. envíes. Claro, si quieres compartirlo de una. Sofi, ya te puse como coanfitriona para que puedas compartir el video, dale. Claro que sí. Vale, súper. Teniendo en cuenta que no soy cantante y es como un cover en inglés, pero pues no soy cantante, Dale. entonces ya lo coloco. Hola Sofi, ¿cómo vas? Ya Sofi. lo voy a poner, ya, un momentito. Bueno, querida. Está cargando un momento, no sé por qué no está cargando.
Sofía, yo creo que por el tema de conectividad por acá va a ser complicado. Si tú quieres, envía el link, pues si quieres, yo lo puedo ver con calma y te doy como todas mis apreciaciones, te las puedo escribir, porque, o si quieres, compártenos el enlace para que lo podamos ver, porque por acá se hace muy pesado, creo yo. Sí. Pues yo ya lo estoy como descargando, es que lo tenía en el Drive y pues de todos modos yo les mando el link del Drive. No, lo que podemos hacer es que tú, José Eugenio, puedes seguir un poquito mientras Sofi lo tiene listo, 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 listo. Creo que no lo has descargado. Aunque ya vamos llegando como al cierre, tenemos 5 minuticos, pero mientras vamos cerrando, de pronto Sofi lo termina de alistar. Hola, Hola, querida Mayra. yo creo que sería interesante cuando, bueno, con respecto a la pregunta que hizo el compañero ahora de cuál sería la línea, yo creo que sería interesante podernos pensar en esto de videos para YouTube y el tema de documentales. Yo considero, pues, por ejemplo, como organización, como colectivo, acá nos hemos pensado en poder hacer un magazine que nos permita posicionar la participación de las mujeres en la construcción de sociedad, especialmente las mujeres negras en el norte del Cauca, y pues nos han faltado herramientas para poder meternos bien lleno en este tema audiovisual, aunque hemos hecho algunos pininos. Y por el otro lado, en lo personal, pues yo también yo participé en la escuela de líderes de youtuber y líderes sociales de Daniel Samper, y pues también pude hacer un video para YouTube y como que empezar a tratar de movilizar redes sociales y canales en esa línea. Entonces creo que aunque no hemos hablado, muchos de los que estamos aquí estamos escuchando atentamente y tomando nota acerca de pues como algunas técnicas que mencionó José Eugenio acerca también de cómo uno coloca en contexto a la comunidad desde lo que uno quiere expresar y desde donde uno se está pues imaginando también el territorio. Entonces ahí se pueden dar elementos de construcción en sociedad, porque pues ahorita Eliana mencionaba el esposo canta, todo esto, pero pues también las mujeres y los jóvenes desde la construcción de sociedades de nuestros territorios tenemos una narrativa para poner en contexto, y es como también esa música que hacen unos y ese contexto político y social que tenemos otros lo podemos utilizar y hacer cosas en comunidad y poner esto en redes sociales. Entonces un documental se prestaría para poner en contexto lo político que tenemos algunas personas, pero también lo musical y cómo narrar el territorio desde la música y desde diferentes artes. Entonces, pues ahí hay como varias cosas que creo que se pueden hacer, y ese tema del documental sería pues como lo máximo para masificar fuerza y hacer cosas en comunidad, pero también pensándonos en ese tema individual de cómo cada uno quiere narrar también en la individualidad del territorio y poner en contexto las situaciones complejas que se dan a nuestro alrededor. Y entender también que el arte no es enemigo de las posturas políticas o de las posturas de reflexión o reflexivas que tenemos muchas personas, ¿no? Que el arte es un aliado para estas posturas. Entonces ahí yo siento que la invitación de Mayra es totalmente acorde a lo que es el deber ser y la razón de ser de estos talleres. Sí, perfecto. Y ya con lo que dice Mayra, creo yo que si nos enfocamos entonces sobre esta línea documental y pasamos, digamos, por las otras también un poco, pero si le damos como mayor profundidad a nuestro enfoque en esta línea, va a ser más productivo para todos los que están acá en los talleres. Entonces, a ver, yo qué propondría. Sería bueno
lo primero que uno hace, digamos, para empezar a crear un audiovisual, uno hace como una idea, uno plantea una idea. Eso se llama storyline en los términos ya, digamos, que se trabajan en el audiovisual. Un storyline no pasa de 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas máximo, un párrafo. Se puede llamar también como una breve sinopsis en donde uno contiene qué es la historia que quiere contar. Por decir algo, yo les puedo compartir ejemplos, obviamente les voy a empezar a compartir material también, digamos, los documentos que les van a servir, pero es como, esta es la historia, como lo que hablábamos ahora de Juan, esta es la historia de Juan, un joven de tal sitio, y empieza uno a narrar simple, en donde se contenga todo lo que uno quiere contar. Si digamos, no sé, la propuesta que hago es empezar con este ejercicio, que cada uno se concentre en eso que quiere contar, nos haga ese storyline o esa sinopsis, y en la próxima charla empezamos a profundizar en cada una de las ideas que hay y de cómo las podríamos abordar, ¿sí? En este paso, para hacer la construcción de esto que les digo, primero, que ya estamos en fase, digámoslo, entonces, de preproducción, es muy importante la parte de investigación. ¿Qué tanto conocimiento e información tengo de ese tema que quiero narrar? Y cuando les digo esto, es también plantearnos la posibilidad de abrir la mirada hacia otros lados, quizás que sean opuestos a lo que creemos que es lo que queremos contar. ¿Sí me explico? La posibilidad misma del audiovisual, en este caso el documental, es que hasta nosotros mismos podemos derrumbar paradigmas y generar crecimiento a nivel de pensamiento para tener posturas más críticas y más acertadas frente a las realidades. Entonces, el documentalista en este caso debe primero despojarse de eso que quiere o que cree que es la verdad y empezar a comprender de una manera muy objetiva qué hay, qué existe. Lo que decía Camilo ahorita es muy importante y es la otredad. Es cómo yo me puedo poner en los zapatos del otro para entender el porqué y quizás encontrar una respuesta, por decir algo. Encuentro una situación que para mí es negativa y un personaje que para mí es negativo, pero si pongo en los zapatos de ese personaje y empiezo a profundizar quizás en su historia, encuentre puntos detonantes que sean más interesantes y más importantes que denunciar eso malo. Además, porque estamos en el escenario de las fatalidades. Este es un universo que siempre está lleno de puntos fatales, en donde estamos como, y más en lo que estamos padeciendo ahora como Colombia, digámoslo así, ¿cierto? Lo que está sucediendo es tremendo. Entonces es muy bueno empezar a generar esas dinámicas de cambio para romper los paradigmas y encontrar líneas esperanzadoras, en donde el mensaje quede abierto y dejen como una posibilidad de reflexión, pero hacia la construcción, hacia esto que estamos buscando todos, que es mejorar, creer en la paz, estar ligados con conceptos del amor, empezar a darnos fuerza en una revolución que realmente sea con una posición muy clara frente a lo que podemos ver que es crecimiento como sociedad. Entonces podríamos empezar, si ustedes quieren, escribiendo ese storyline, investigar, por decir algo, si van a hablar del documental de lo que dijo Camilo del tema de las drogas que hay en cierta parte, si otro tiene otro tema, digamos, con el tema también de inclusión, como lo llama posiblemente, es escribir esa posible historia que hay y yo les voy a empezar a generar ya tips mucho más acertados con relación a eso. ¿Qué es importante en la preproducción? Tener claridad en unas cosas que nos van a dar posibilidad para la narrativa, que son identificación de personajes. Para todos y todas esto es clave. Identificar personajes, ubicación geográfica, ¿cierto? Que es clave también, es comprender en dónde estamos. Esto no es para que lo escriban ya, sino para que lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan investigando, si es de investigar o si ya ustedes que están inmersos en esta realidad, pues que lo vayan como masticando para saber qué es lo que vamos a contar. Descripción de personajes, temporalidad. Si estamos hablando de una historia que va y trasciende desde el pasado y llega hasta nuestro punto y deja abierto un punto al futuro, o simplemente es un documental de archivo de algo que sucedió, ¿cierto?
Porque ahí ya la narrativa cambia. O si es algo que supuestamente va a pasar y queremos hablar de algo que es posible, también cambiaría la narrativa. Entonces estamos hablando de temporalidad, en los personajes vamos a identificar por ahora, para que no nos enredemos, un posible personaje eje, que sería el personaje que va a ser como el hilo conductor de nuestra historia. Eso sería muy bacano que podamos identificar en nuestras historias. Bueno, vamos a hablar de la drogadicción, entonces mi personaje con el que voy a narrar es el dealer, o el personaje que voy a narrar es la mamá de un adicto, o el personaje con el que quiero narrar es el adicto mismo, o el personaje con el que voy a narrar es el vecino donde vive toda esta situación que no está de acuerdo con la situación, porque eso ya nos da un referente de punto de vista. Cada uno de esos puntos de vista que le doy son distintos. Es muy diferente contar la historia de la drogadicción desde la mirada del que la vende, desde la mirada del que la consume, desde la mirada de la mamá que tiene a su chico sumido en esto, desde la mirada, digamos, de la organización institucional que ve esto más desde otro punto. O sea, todos esos puntos de vista son importantes. Pero ahora vamos a buscar uno que va a ser como nuestro punto de vista, cuál es el que queremos, desde dónde lo queremos narrar, y empezar a comprender también las diferentes posibilidades que hay. Entonces, encontrar ¿cómo les puedo explicar esto? Como los elementos que se salen de nuestra ruta o de nuestro pensamiento que creemos y qué posibilidades hay. Eso es como parte de la preproducción. Vayan pensando también, digámoslo en este caso, cómo lo visualizan, ¿sí? O sea, no sé qué tanto han visto, digamos, audiovisuales, pero ustedes ven que cada pieza audiovisual tiene una forma diferente de narrar. Yo les acabé de compartir ahí en el chat eso es una forma de narrar, que es totalmente salida, digamos, del contexto típico de la entrevista, del personaje. Esto es una historia con una voz en off de una leyenda y se basa a partir de puras imágenes que son como apoyos, y es una historia muy bonita y es una forma de contar. O si la vamos a contar desde las entrevistas típicas, tradicionales, que es sentar a nuestros personajes y entrevistarlos, ¿sí? Y en la próxima clase empezamos a hacer el desarrollo de cómo vamos a plantear esa propuesta para empezar a trabajarla. ¿Les parece? Y vamos trabajando también lo que les quiero yo como dejar claridad es cómo vamos a utilizar estas herramientas básicas. Que sea un celular, sea una cámara, sea una GoPro, sea una cámara profesional, la que sea, siempre vamos a encontrar los mismos parámetros, ¿sí? O sea, siempre vamos a encontrar lo que es composición, lo que es el manejo de la luz, y algo muy importante que quiero que empiecen a pensar desde ahora. El audiovisual, tanto como la fotografía, es luz. Eso es. Fotografía significa dibujar con la luz. Foto es luz y grafía es dibujo o escritura. Y eso es el audiovisual. Cuando entendemos que la imagen la capturamos es por la luz, empezamos ya a entender una vaina técnica que se vuelve mecánica, que ya en la operación de nuestro registro va a ser que cuando digamos en este simple proceso de nosotros ponernos con esta pantallita en estas reuniones, digamos, ve, mira, necesito tener una luz que me caiga acá. Entonces vamos a entender la luz, y la luz es fundamental. Y entender eso es la teoría principal con la que cualquier realizador, cualquier fotógrafo empieza, que es la teoría de la luz. La luz se proyecta. No es de donde sale que está la luz. La luz es importante en el registro, es dónde pega. O sea, dónde está proyectada. ¿Sí? Aquí ven que es una luz diferente a la que puedo tener acá. ¿Sí? Entonces ahí vamos a empezar si ustedes empiezan a hacer ese ejercicio con conciencia, van a empezar a tener ya otro nivel de captura de la imagen muy bacano. ¿Listo? No sé si vamos a ver el trabajo de Sofía. ¿Alcanzamos, Martica, a ver el trabajo de Sofía? ¿Lo pudiste descargar? Pues no, la verdad no lo descargué, no lo alcancé a descargar, pero quería comentarles un anuncio muy importante. Antes de que nos vayamos, yo sé que ya estamos cansaditos, nos hemos pasado 9 minutos, siempre hemos tratado de ser muy rigurosos con el tiempo, pero
Quiero comentarles que en próximas clases, no les decimos cuándo ni dónde, pero va a estar acompañándonos porque hoy ha coincidido y ha estado viendo esta clase junto con nosotras, con ustedes, la actriz Sofía Lara. Ella es una súper actriz con una súper carrera, con una súper hoja de vida. Por ejemplo, lo último producción en la que estuvo fue en La Gloria de Lucho. Ella nos va a regalar una clase de expresión corporal que creo que cae bien para que soltemos un poco y cuando ya tengamos que estar frente a las cámaras, estemos mucho más duchos y duchas. Así que es importante cómo estos talleres, estos ciclos de talleres han ido trayéndonos a personas maravillosas. Hasta ahora hemos tenido un equipo de hombres dando esos talleres, estuvo Tomás, hoy está José Eugenio, luego estará Oscar, pero también se nos une entonces Alejandra Lara y queríamos como compartir esta excelente noticia. Ya les iremos contando cuándo va a ser la clase con ella, terminaremos el ciclo con José Eugenio y bueno, tendremos una clase de expresión corporal con una mujer con muchísima experiencia. Ya les voy a compartir la hoja de vida de ella en el WhatsApp y coloqué el link aquí, pero voy a volverlo a colocar para que vayamos explorando la hoja de vida y nos vayamos animando. Entonces, pues nada, yo creo que vamos cerrando y podríamos como... Profe, quiero hablar. Profe, yo ya tengo el video, es muy cortico, pues no sé. Intentemos Sofi. explicar el video. Intentemos. Miremos el video y entonces cerramos con Sofía y ya sabe que la próxima clase iniciamos con duro con todas esas ideas. Dale pues, Sofi. Está sin audio. Ay, pero sin audio y todo y se ve bellísima. No tiene audio. Bueno, Nos va a tocar ver el video en el YouTube con el link que nos dio nuestra querida. Yo se los envío al WhatsApp porque la verdad no sé cómo se activa el audio. Sofía, una pregunta. ¿Tú hiciste eso con BandLab? Sí, señor, algo así. Ah, bueno, imagínate. Entonces, imagínate, vea. Ella es un ejemplo de lo que se puede hacer con mucha creatividad y con esta pequeña herramienta. Entonces, esta herramienta le sirve a uno para hacer presentaciones hasta para el colegio. Entonces, que pillen. No dejen las personas que no se vieron las clases primeras, las chicas que están en el otro proceso, pues las invito para que para que la investiguen, para que la exploren. Y bueno, te felicito, Sofía. Fantástico, me parece un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer. Ahí ya uniste el audio por un lado y el sonido ya por otro. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Eso se puede hacer para la música, para el magazine, para el documental y, en fin, pues para todas las ideas que empiecen a surgir a partir de ahora con todos estos datos que les estamos tirando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Igual que yo, soy Sofía Aragón y este es mi nuevo video, exactamente, mi primer video para YouTube. ¿Dónde está? Yay. Hoy voy a hacer el imitante. Esa es Sofi lo máximo. Full José Eugenio, interpretación. mil gracias. Bueno, maravilloso. A mí me parece que esto va a ser muy interesante desde la parte de exploración, de que ustedes empiecen a jugar. Esto que alcanzamos a ver de Sofía es
genial porque es lo que yo les decía, que es el goce, la posibilidad de entrar en una dinámica donde vamos a disfrutar de una actividad creativa, en donde además la creación, pues van a entender el poder de lo que es el acto creativo, es maravilloso, liberador. Entonces, pues no, estamos ahí. Yo quiero saber si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo que yo hablo que comparten para que me añadan. Yo quiero empezar a compartirles algunos referentes. Ahí les envié algo que es muy bonito. Es un corto documental con una dinámica y una narrativa distinta. Voy a tratar de compartirles desde diferentes puntos de vista como propuestas de lo que son narrativas documentales cortas, ¿sí? En el audiovisual, en este caso en el cine, hablamos de 3 puntos, que son el cortometraje, que son videos de menos de 15 minutos. En este caso entrarían los cortometrajes documentales. Hay otros que llaman filminutos, que no pasan de minuto y medio, 3 minutos. Y pues después vendría el mediometraje, que va hasta unos 40, 45 minutos. Y de ahí para allá hablamos ya del largometraje. Y después les explico el por qué se llaman metraje y todo esto, que es otra vaina pues técnica, pero para que entiendan cómo son las dimensiones en los tiempos de las diferentes piezas que podemos sacar en el audiovisual, que eso nos va a ayudar mucho sobre si ustedes quieren armar canales de YouTube, pues qué es lo que se ve en YouTube y cuáles son esos formatos de tiempo que ya están establecidos para nosotros entrar en escenarios que sean posibles para que esto se haga más masivo y que lo vea más gente. Listo. Listo, José Igual, Eugenio. Cami, que me comparta tu número para meterte al grupo. O si me das el número de una vez, de una. claro, espérate, lo escribo entonces acá. Listo, listo. Dale, de una te meto. Bueno, chao. Un chao abrazo para todos. todas y todos. Gracias, José. Maravilloso haber Chao, estado muchas gracias. hoy. Nos vemos el martes, ¿no? Una belleza, gracias. Nos vemos, nos vemos. Un abrazo. Chao a todos, gracias. Para todos y Chao, todas muchas también. gracias Que estén bien. por todo. Chao, Chao, Iván. Chao, gente.